Bienvenidos, bienvenidas, una vez más a su rincón predilecto donde las alfombras rojas se desdoblan para revelar los entresijos más jugosos y las sonrisas perfectas esconden dramas de telenovela. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que con la misma intensidad con la que nosotros vamos a exprimir esta naranja jugosísima que tenemos entre manos. Agárrense fuerte a sus asientos virtuales, porque la bomba que estamos a punto de detonar podría hacer temblar los cimientos de Hollywood turco. Hoy, mis chismosos empedernidos, vamos a sumergirnos de lleno en el universo, a veces brillante y a veces oscuro, de una de las parejas más emblemáticas, adoradas y sí, inevitablemente controversiales del firmamento del espectáculo otomano, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza en los corazones de millones de fans alrededor del globo. Dos talentos indiscutibles, dos bellezas que hipnotizan a la cámara y, lo más importante, dos personalidades que al unirse, crearon una tormenta perfecta en la pantalla y según los rumores que nos persiguen como paparazzi hambrientos, también desataron un huracán de emociones y, agarraos bien, celos. Como bien saben, su romance nacido en el set de rodaje de la exitosísima Sen Kalkam fue un verdadero cuento de hadas moderno. Una narrativa romántica tejida con miradas cómplices, sonrisas robadas y una química que traspasaba la pantalla. Millones de seguidores alrededor del mundo vivieron con pasión cada capítulo de esta historia, coleccionando fotos paparazzi como si fueran reliquias sagradas, analizando entrevistas en busca de señales secretas y soñando con un felices para siempre, que parecía inevitable. Parecía que estábamos presenciando el nacimiento de una leyenda del amor, un romance digno de ser cantado por trovadores modernos. Pero como suele suceder en el intrincado laberinto del estrellato, la realidad a menudo esconde secretos sombríos, verdades incómodas y pasiones descontroladas detrás del deslumbrante barniz del glamour. Y hoy precisamente nos atrevemos a levantar ese velo, a rascar la superficie de la perfección para revelar uno de esos secretos que, de ser cierto, podría cambiar la forma en que percibimos esta icónica pareja. Preparen sus pañuelos, afinen sus oídos y recarguen sus tazas de té, porque los rumores que vamos a desmenuzar hoy involucran el monstruo de ojos verdes. Sí, lo adivinaron, celos. Y no celos cualesquiera, mis queridos detectives del chisme, sino celos que, según nuestras fuentes infiltradas en el corazón de la farándula turca, fueron el detonante de más de una acalorada discusión, el catalizador de amargos desacuerdos y quizás, incluso, una de las causas subyacentes de su abrupta y dolorosa separación. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este pantano de especulaciones, déjenme recordarles que si aún no lo han hecho, corran a suscribirse a nuestro canal. Activen esa campanita traviesa para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas repletas de chismes jugosísimos, confesiones impactantes y revelaciones que les harán exclamar, no me lo puedo creer. Y por supuesto, si les está gustando el adelanto de este festín de salseo, regálenos un like con la misma generosidad con la que Hande y Kerem derrochaban química en la pantalla. Su apoyo incondicional es el combustible que alimenta nuestra máquina de cotilleo. Ahora sí, damas y caballeros, sin más dilación, vamos al grano. La noticia bomba que ha sacudido los cimientos del fandom Erçel Bürsin, el rumor que está incendiando las redes sociales y el murmullo que resuena en los mentideros de Estambul, es una supuesta confesión, filtrada a la prensa, en la que Hande Erçel, la mismísima reina de la sonrisa colgate, la mujer que proyecta una imagen de seguridad y confianza inquebrantable, admite haber experimentado celos intensos hacia Kerem Bürsin durante el ajetreado rodaje de Sen Kalkam. Imaginen la magnitud de este terremoto mediático. Hande, la musa de diseñadores, la embajadora de marcas de lujo, sintiendo celos. ¿De quién? ¿Por qué? ¿Cómo esta confesión, de ser auténtica, podría haber afectado a Kerem y, en consecuencia, a su relación de ensueño? Para comprender la verdadera dimensión de este culebrón, debemos remontarnos a los albores de su romance, al momento en que la chispa saltó y el amor floreció entre los sets de filmación y los guiones repletos de diálogos románticos. Sen Kalkam no fue simplemente una serie de televisión, fue un auténtico fenómeno cultural que trascendió fronteras y conquistó corazones en todos los rincones del planeta. La química innegable, palpable, casi eléctrica, entre Hande y Kerem era el ingrediente secreto que convirtió esta producción en un éxito arrollador. Los fans, no solo los turcos, sino legiones de admiradores de todas las culturas y nacionalidades, se enamoraron perdidamente de Eda y Serkan, sus personajes en la serie. Y como suele suceder en estos casos, esa admiración fervoró. Se traspasó la pantalla, desbordándose hacia los actores que les daban vida, convirtiéndolos en ídolos de masas y símbolos de un amor idealizado.
Kerem Bürsin, con su atractivo masculino innegable, su carisma arrollador que derretía corazones con una sola mirada y su sonrisa pícara que prometía aventuras, se convirtió, de la noche a la mañana, en uno de los hombres más deseados del planeta. Su popularidad se disparó a niveles estratosféricos, las marcas de renombre internacional se lo disputaban para protagonizar campañas publicitarias millonarias, las revistas de moda y estilo de vida lo querían desesperadamente en sus portadas y, por supuesto, las actrices y modelos más cotizadas del momento suspiraban por una migaja de su atención. Y ahí, precisamente ahí, es donde, según los susurros maliciosos que circulan por los pasillos del poder en la industria del entretenimiento turca, comenzaron a surgir los primeros problemas. Hande Erçel, si bien también gozaba de una inmensa popularidad, era aclamada como una de las mujeres más bellas de Turquía y acumulaba una legión de fans que la veneraban. Al parecer, se sintió abrumada, insegura y vulnerable ante la avalancha de atención mediática que recibía Kerem. Los comentarios subidos de tono en las redes sociales, las fotografías de Kerem rodeado de otras mujeres atractivas en eventos sociales, los rumores constantes de posibles romances fugaces con compañeras de profesión, todo esto, supuestamente, fue minando la confianza de Hande, despertando en su interior un torbellino de sentimientos encontrados y, sobre todo, alimentando la llama verde y destructiva de los celos. Ahora bien, es crucial enfatizar que hasta el momento, no existe una confirmación oficial, una declaración pública o una prueba irrefutable por parte de Hande Erçel sobre esta supuesta confesión. Todo lo que tenemos son rumores que se propagan como la pólvora en Internet, alimentados por diferentes fuentes anónimas, algunas supuestamente cercanas a la pareja, otras con oscuras intenciones de dañar su imagen. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, el hecho de que provengan de diferentes frentes y la coherencia interna de la historia hacen que sea difícil ignorarlos por completo. La pregunta que nos carcome por dentro es: ¿dónde hay humo, hay fuego? ¿Qué clase de celos atormentaban a Hande? Esa es la pregunta del millón, la clave para descifrar este intrincado rompecabezas emocional. ¿Eran celos profesionales impulsados por la vertiginosa ascensión de Kerem al estrellato internacional, por el temor a quedar eclipsada por su brillo? ¿O eran celos personales, alimentados por la inseguridad y el miedo a perderlo ante otra mujer, a ser reemplazada por alguien más joven, más bella o más interesante? Posiblemente la respuesta se encuentre en una mezcla tóxica de ambos. Es comprensible que Hande se sintiera un tanto abrumada por la situación. Estar constantemente expuesta al escrutinio público, con su vida personal convertida en un espectáculo para el entretenimiento de masas, no es tarea fácil. Y lidiar con la inmensa presión de ser la pareja de uno de los hombres más deseados del mundo, mientras intentas construir tu propia carrera, mantener tu propia identidad y defender tu propio espacio, puede ser una experiencia extremadamente desafiante y agotadora. Además, no debemos olvidar que el mundo del espectáculo es un ambiente despiadado y altamente competitivo, donde las apariencias a menudo engañan, las sonrisas pueden ocultar puñaladas traperas y los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Es fácil sentirse inseguro, vulnerable y expuesto en un entorno así, incluso si eres una estrella consagrada como Hande Erçel, una de las actrices más talentosas y reconocidas de Turquía. Pero, ¿cómo reaccionó Kerem ante los arrebatos de celos de Hande? Según las mismas fuentes anónimas que han filtrado la supuesta confesión, Kerem intentó calmarla, tranquilizarla y asegurarle su amor incondicional y su lealtad eterna. Era plenamente consciente de la inmensa atención que recibía y siempre trató de ser respetuoso y considerado con Hande, evitando conscientemente situaciones que pudieran incomodarla, ponerla en una posición comprometedora o hacerla sentir insegura. Era un caballero o un príncipe azul dispuesto a proteger a su princesa de los peligros del mundo. Sin embargo, como todos sabemos, los celos son un sentimiento muy poderoso, irracional y difícil de controlar. Incluso si la persona celosa es consciente de que sus temores son infundados, que sus sospechas carecen de base lógica, la inseguridad y la desconfianza pueden persistir, alimentándose de la imaginación y generando tensiones y conflictos en la relación. El monstruo de ojos verdes puede ser sordo a la razón y ciego a la verdad. Y al parecer, eso fue precisamente lo que sucedió entre Hande y Kerem. A pesar de los esfuerzos sinceros de Kerem por tranquilizar a Hande, por demostrarle su amor y por disipar sus miedos, los celos de ella seguían ahí latentes, como una bomba de tiempo a punto de explotar al menor descuido. Las discusiones se volvieron más frecuentes y acaloradas, la comunicación se resintió, la confianza mutua se erosionó y la relación comenzó a deteriorarse gradualmente, perdiendo el brillo y la magia que la habían caracterizado al principio.
El cuento de hadas se estaba transformando en un drama digno de Shakespeare. Algunos incluso se atreven a sugerir que los celos de Anne eran alimentados por una profunda inseguridad personal, por un complejo de inferioridad arraigado en su interior, que nada tenía que ver con Kerem y su comportamiento. Quizás ella sentía que no era lo suficientemente buena para él, que no merecía su amor, que tarde o temprano él se daría cuenta de que merecía algo mejor. Estas inseguridades, sumadas a la constante presión mediática, a la implacable comparación con otras mujeres y al exigente ritmo de trabajo, pudieron haber contribuido a exacerbar sus celos y a dañar irreparablemente la relación. Otro factor que pudo haber influido en la situación es la evidente diferencia en sus personalidades. Anne es conocida por ser una persona más reservada, introvertida y discreta, mientras que Kerem es un torbellino de extroversión, un alma sociable que disfruta interactuando con la gente y siendo el centro de atención. Esta diferencia fundamental en sus personalidades pudo haber generado malentendidos y conflictos en la relación, especialmente en lo que respecta a cómo manejaban la atención pública y las interacciones con otras personas. Por ejemplo, Kerem es muy dado a bromear, coquetear de manera amistosa y mostrarse cercano con otras mujeres, algo que, según los rumores, no le sentaba nada bien a Anne. Ella prefería que él mantuviera una actitud más seria, distante y profesional con las demás, lo que a su vez frustraba a Kerem, quien sentía que Anne estaba tratando de controlarlo, de limitar su libertad de expresión y de reprimir su personalidad extrovertida. Independientemente de las causas subyacentes, lo cierto es que los celos de Anne Ercel, reales o imaginarios, se convirtieron en un tema recurrente y problemático en su relación con Kerem Bürsin. Y según las malas lenguas, fueron uno de los factores clave que contribuyeron a su dolorosa separación. Ahora bien, es fundamental destacar que la ruptura de Anne y Kerem no fue únicamente por los celos de Anne. Hubo otros factores en juego como las agendas profesionales extremadamente apretadas de ambos, la inmensa presión de sus carreras en ascenso, las exigencias de sus respectivos representantes y quizás, simplemente la falta de compatibilidad a largo plazo, la incapacidad de construir un proyecto de vida en común que satisficiera a ambos. Sin embargo, los celos de Anne, si es que realmente existieron, pudieron haber sido la gota que colmó el vaso. Un detonante que, sumado a otros problemas y tensiones acumuladas, terminó por dinamitar la relación, llevándola a un punto de no retorno. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde entra en juego la supuesta confesión de Anne Ercel, el quid de la cuestión, el rumor que ha desatado esta tormenta mediática. Según las filtraciones, Anne habría admitido, en una conversación privada con un círculo cercano de amigos y familiares, que sí, que sintió celos intensos de Kerem durante su relación. Que le costaba lidiar con la inmensa atención que él recibía, que a veces se sentía insegura y vulnerable, que temía perderlo ante otra mujer. Esta confesión, de ser cierta, revelaría una faceta hasta ahora desconocida de Anne Ercel, una mujer que, a pesar de su deslumbrante éxito, su belleza cautivadora y su imagen de perfección, también tiene sus propias inseguridades, sus propias debilidades y sus propios miedos. Y también mostraría la complejidad, la fragilidad y la vulnerabilidad inherentes a las relaciones amorosas, incluso a aquellas que parecen perfectas e indestructibles desde la distancia. El impacto de esta confesión en Kerem Bürsin, de ser cierta también la confesión, es difícil de determinar con precisión. Algunos creen que él ya era consciente de los celos de Anne, que los había notado en su comportamiento y que simplemente no les dio demasiada importancia, confiando en su amor y en su capacidad para superarlos. Otros piensan que la confesión le sorprendió, le dolió y le hizo replantearse su relación con ella, cuestionando si realmente la conocía tan bien como creía. Y otros simplemente no creen que la confesión haya existido, que se trata de una invención maliciosa para dañar la imagen de Anne y Kerem. Lo cierto es que independientemente de lo que realmente sucedió entre Anne y Kerem, su historia sirve como un recordatorio de que las relaciones son complicadas, que requieren esfuerzo, dedicación y compromiso mutuo, y que incluso las parejas más glamurosas, exitosas y envidiadas pueden enfrentarse a problemas y desafíos que ponen a prueba su amor. Y también nos enseña que los celos son un sentimiento humano común y comprensible, que puede afectar a cualquiera, independientemente de su estatus social, su apariencia física o su éxito profesional. Lo importante es reconocerlos, entenderlos y aprender a manejarlos de manera saludable, para que no dañen nuestras relaciones ni nos consuman por dentro. La clave está en la comunicación abierta, la confianza mutua y la capacidad de empatizar con los sentimientos del otro. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo,
a la pregunta que nos quema los labios y nos desvela por las noches, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente Andercel sintió celos de Kerem Bürsin? Y si es así, ¿fueron estos celos un factor determinante en su separación? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No tenemos pruebas concluyentes, documentos irrefutables ni testimonios verificables que confirmen o desmientan los rumores. Todo lo que tenemos son especulaciones, conjeturas, testimonios de fuentes anónimas y nuestra propia interpretación de los hechos, basada en la información disponible y en nuestra experiencia como observadores privilegiados del mundo del espectáculo. Sin embargo, la insistencia de los rumores, la lógica que subyace a ellos y la coherencia interna de la historia nos hacen pensar que es muy probable que Andercel sí haya sentido celos de Kerem Bürsin en algún momento de su relación. Y que estos celos, sumados a otros factores, pudieron haber contribuido a su ruptura. Pero al final del día, lo que realmente importa es que Ande y Kerem hayan encontrado la felicidad y la paz, ya sea juntos o separados. Que hayan aprendido de sus errores, que hayan crecido como personas y que sigan adelante con sus vidas, persiguiendo sus sueños y construyendo un futuro mejor. Y nosotros, sus fans incondicionales, podemos seguir admirándolos y apoyándolos, respetando su privacidad y evitando alimentar los rumores y las especulaciones. Porque al final lo que realmente importa es el respeto, la empatía y la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo, detallado y lleno de salseo sobre la supuesta confesión de Andercel sobre sus celos hacia Kerem Bürsin. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, así que tómenlo con pinzas, mantengan una mente abierta y no saquen conclusiones precipitadas. Lo importante es recordar que las relaciones son complicadas, que todos tenemos nuestras propias inseguridades y debilidades y que el amor verdadero requiere esfuerzo, dedicación y compromiso mutuo. Y que el respeto y la empatía son fundamentales para construir relaciones saludables, duraderas y significativas. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos una vez más en este viaje lleno de chisme, entretenimiento y revelaciones sorprendentes. Su apoyo incondicional es lo que nos motiva a seguir adelante y a traerles cada vez más contenido interesante, divertido y que les haga pensar. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo y nos cuenten qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Andercel realmente sintió celos de Kerem Bürsin? ¿Creen que los celos son un factor determinante en las rupturas amorosas? ¿Han experimentado celos en sus propias relaciones? Queremos saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chisme, noticias exclusivas y entretenimiento. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos salseadores. No olviden que la vida es un carnaval y el chisme, su banda sonora. Adiós.